Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 7 de octubre y estamos en la semana 27 del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Lucas 10, 25 al 37. La de hoy es una de las páginas más felizmente redactadas y famosas del Evangelio. La parábola del buen samaritano que solo nos cuenta Lucas, una parábola preciosa. La pregunta del letrado es muy buena. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, en un primer momento, le remite a la ley del Antiguo Testamento, a unas palabras, los judíos, que repetían cada día: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor. Pero ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más quién es el prójimo. En su parábola, tan expresiva, quedan muy mal parados el sacerdote y el levita, ambos judíos, ambos considerados como oficialmente buenos. Y por el contrario, queda muy bien el samaritano, un extranjero. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Ese samaritano tenía buen corazón. Al ver al pobre desgraciado, abandonado en el camino, le dio lástima. Se acercó, le vendó, le montó en su cabalgadura, lo cuidó, pagó en la posada, le prometió que volvería, y todo eso con un desconocido. ¿Dónde quedamos verdaderamente retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en el que se detiene y emplea su tiempo y su dinero para ayudar al necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos de atender o no a los que nos encontramos en el camino? Familiares enfermos, ancianos que se sienten solos, pobres, jóvenes, parados, drogadictos, que buscan redención. Muchos no necesitan ayuda económica, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga, al que encontramos en nuestro camino. Es, por ejemplo, un hijo en edad difícil, un amigo con problemas, un familiar menos afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto, porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer. Eso les pasaba al sacerdote y al levita, pero también al samaritano. Y éste se paró, y los primeros no. Los primeros sabían muchas cosas, pero no había amor en su corazón. El buen samaritano por excelencia es Jesús. Él no pasó nunca al lado de uno que lo necesitara sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. Ahora va camino de la cruz para entregarse por todos y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a los pobres y a los marginados. Al final de la historia el examen será sobre eso. ¿Me disteis de comer? ¿Me visitasteis? Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. La voz de Jesús suena hoy claramente para mí. Anda y haz tú lo mismo. También podríamos añadir: acuérdate de Jesucristo, el buen samaritano, y actúa como Él hizo, así, de sencillo y de práctico y de verdadero, ¿no? Hoy, el día 7 de octubre, la Iglesia celebra la conmemoración de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. La celebración de Nuestra Señora del Rosario es originariamente la conmemoración de la singular victoria obtenida en Lepanto en 1571 sobre el poder turco, Santa María de las Victorias. La famosa batalla naval tuvo lugar tal día como hoy, de aquel año que cayó en domingo, en el cual las cofradías romanas del Rosario celebraban una solemne procesión.
Atribuida la victoria a la intercesión de la Santísima Virgen, el Papa San Pío V hizo celebrar al año siguiente la conmemoración, convertida en 1573 por Gregorio XIII en fiesta propia de las iglesias o capillas de las citadas cofradías, hasta que Clemente XI, en 1716, extendió la fiesta a la Iglesia Universal. Esta festividad venía celebrándose el primer domingo de octubre. A partir de 1931 se le asignó el día histórico del 7 de octubre, el día de la batalla de Lepanto. La reforma del calendario litúrgico de 1960 cambió también el título de la fiesta, la cual se llama actualmente de Nuestra Señora del Rosario, en lugar de llamarse Fiesta del Santísimo Rosario. ¿Cómo nació el rosario? Pues el rosario, hay diferentes historias sobre su origen, ¿no? Se dice que los monjes del desierto, los padres del desierto, en el siglo III y IV, ya utilizaban cordones de oración anudados, ¿no? El periodo posterior al primer concilio de Éfeso, en el 431, fue testigo de un crecimiento gradual en el uso de las oraciones marianas durante la Edad Media. Según algunas tradiciones apostólicas, el rosario fue entregado en el siglo XIII, en el año 1208, en Prulle, a Santo Domingo de Guzmán, en una visión de la Santísima Virgen María, y luego promovido por el beato Alano de la Roca, también dominico. La práctica de la meditación asidua durante la oración de las Ave Marías se atribuyó también a Domingo de Prusia, monje cartujo del siglo XV, que lo llamó el Rosario de la Vida de Jesús. Bueno, hay también distintas opciones, ¿no? También se dice que los monjes tenían la obligación de rezar todos los días todos los salmos del Salterio, los 150. Y entonces se crearon esas cuentas anudadas precisamente para no despistarse en el número de salmos que llevaban recitados, ¿no? También, en otra de las opciones, se dice que el rosario realmente se inventó porque los hermanos legos generalmente no habían recibido alfabetización, ¿no? Y entonces no sabían leer ni escribir, y era la forma que tenían de recitar oraciones, ¿eh? Son oraciones en las que vamos recorriendo la vida de Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la mano, podemos decir, ciertamente, de la Virgen María, ¿no? En el 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos, ¿no? Y pues con esos misterios que todos conocemos ya, ¿no? Del bautismo del Señor, la invitación a la proclamación del Evangelio, invitando a la conversión, las bodas de Caná, la transfiguración, la Eucaristía, todo eso. Se dice del rosario que es una oración mariana, y sin duda eso es indiscutible, pero yo diría que es cristológica sobre todo, ¿no? Oración cristológica, en donde vamos recorriendo precisamente los misterios de la vida del Señor, ¿no? Misterios de gozo, misterios dolorosos, misterios gloriosos y los misterios también luminosos, ¿no? Rosario viene de la palabra rosa, y en realidad son 50 rosas que le dedicamos o le regalamos en un ramo precioso, hermoso, a la Virgen María. Por otro lado, también hay que decir que en las apariciones de la Virgen, las apariciones oficialmente admitidas por la Iglesia, como Fátima, Lourdes, etc., pues siempre hay la recomendación de la Virgen María de rezar el rosario. ¿Cuántos santos se han salvado precisamente agarrados al rosario?
Ahí estaba el Padre Pío, que estaba mañana, tarde y noche, podemos decir, con el rosario. San Alonso Rodríguez siempre le pillaban en la portería, pues rezando el rosario. Y antes, pues también había mucha costumbre de rezar el rosario en familia. Está aquella intervención del famoso Padre Peyton con sus misiones, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida, ¿eh? Ahora, desgraciadamente, no se reza tanto en familia, pero debería, sería una buena opción de rezo, ¿no? Es fácil, además, rezar el rosario. Comenzamos con la señal de la cruz, luego rezamos habitualmente el Señor mío Jesucristo y se enuncia el primer misterio, el que toque, ¿no? Por ejemplo, el misterios de gozo. Primer misterio, la anunciación del ángel a Nuestra Señora. Después se reza el Padre Nuestro y le siguen las 10 Avemarías. Concluimos con el Gloria al Padre y una invocación a la Virgen. Y el segundo misterio, y así se van completando. Ya sé que la gran mayoría sabemos rezar el rosario, pero lo digo por si hay alguna persona que todavía pues le cuesta, o hay personas que incluso también, pues bueno, a lo mejor les duerme o le entra una cierta apatía o no pueden con él, ¿no? Yo les diría que intenten rezar, aunque solo sea pues las 3 Avemarías, y pararse ahí y después retomar y así, todo para que, bueno, pues le vayan cogiendo gusto. Ahora con las opciones de grabación, incluso con Radio María, pues hay muchas opciones de rezar el rosario, ¿no? Desde las 6 de la mañana, el rosario con San Juan Pablo II, hasta última hora del día o ya en la noche, ¿no? Así que no dejemos de rezarlo. Eso nos acercará a la contemplación de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y también algunos singulares de la Virgen Santísima, como puede ser su asunción y la coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. Muchísimas felicidades a todas las que llevan este nombre, Rosario. También muchas felicidades a los dominicos y dominicas que celebran esta fiesta con singular prestancia, podemos decir, ¿no? A los de Cádiz, que celebran también a su patrona en este día. Y en muchos lugares, parroquias dedicadas a la Virgen del Rosario, en Brasil, en muchos lugares. No dejemos también de pedir los unos por los otros. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.